Bueno, en esta mañana de Shabbat, día 17 de febrero del año 2024 y día 8 de Adar Aleph del año 5784 de la creación del mundo, vamos a continuar ya abriendo Teruma, la parashá de la semana. ¿Cómo se llama la parashá? Teruma o Terumá, según cada quien pronuncie. Así que antes de arrancar con ella, saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos virtuales y presenciales. Para todos, Shabbat Shalom. Bien, en nuestra primera clase de la parashá, vimos que el tema principal de nuestra sidra número 19 es la teruma. La teruma para la edificación del Mishkan, para construir el tabernáculo en el desierto. Vimos también que en la literalidad de la parashá, la enseñanza medular principal, de rigor o fundamental, es que el tabernáculo a edificar es nuestra propia vasija. El tabernáculo a edificar es nuestra propia vasija. Entonces, más allá de venir ahora y decir, es que quien edificó el Mishkan fue Aholiab, Betzalel y Aholiab, más allá de venir a decir que ellos fueron los constructores del Mishkan, hay que entender que individualmente cada uno de nosotros, por nombre y apellido, debemos edificar el Mishkan. El Mishkan de nuestra vasija. El llamado que tenemos individualmente cada uno de nosotros es a convertirnos en tabernáculos vivientes. En Mishkan vivientes. En forma individual, como también en forma colectiva, todo Am Israel. Estamos llamados a convertirnos en templos y moradas para la Shejina, templos y moradas para la presencia divina. Oiga esto. Es muy fácil citar versículos de la Biblia y decir, somos templos y moradas de la Ruach HaKodesh. Eso es muy fácil. ¿Quién no cita esas escrituras diciendo, nosotros somos templos y moradas para la Shejina? Citar es fácil, pero otra cosa es que nuestra vasija, nuestro tabernáculo, proyecte e irradie la luz. Otra cosa es que en nuestro tabernáculo sea percibida la Shejina. Que en nuestro tabernáculo sea percibida la presencia divina. Que la gente cercana a nosotros pueda decir, es que yo percibo, yo siento en ese hombre, en esa mujer, percibo algo diferente. Hay una energía en ese hombre o en esa mujer, una energía que me hace anhelar la luz divina. Citar versículos de la Biblia
que dicen que somos templos y moradas del Espíritu Santo, es muy fácil. Pero otra cosa es que nuestro tabernáculo realmente tenga un aura o un campo energético cuya influencia positiva sea percibida y evidenciada en nuestro entorno. Por lo mismo, y más allá de estudiar el tabernáculo del desierto, debemos tener claro todos que el tabernáculo a edificar es nuestra propia vasija, buscando así convertirnos realmente en la morada de la Shejina, en la morada de la presencia divina. Decíamos anoche, y nos dicen los sabios de la Cábala, cada persona debe construir un tabernáculo dentro de sí misma para que la luz del Creador pueda habitar dentro. Cada persona debe construir un tabernáculo dentro de sí misma para que la luz del Creador pueda habitar o morar ¿dónde? Dentro. Ahora, ya hemos establecido que en el nombre de la parashá tenemos de entrada una de las principales claves de cómo edificar nuestro tabernáculo. En el nombre de la parashá está una de las principales claves. Cómo edificar nuestro Mishkan. ¿Cómo se llama la parashá? ¿Y de qué habla Teruma? ¿De qué más habla Teruma? De dar. De dar. De separar. De apartar. De ayudar. De colaborar. De contribuir. De hacer el bien, de aportar. Teruma nos habla de donativos, nos habla de ofrendas o aportaciones. Y básicamente la lección acá es que mediante los actos de dar, mediante los actos de compartir, ayudar, tender la mano, hacer el bien, hacer tzedakah, actos de beneficencia, de esa manera mostramos al Creador en nosotros. Y de esta manera atraemos del mundo espiritual al mundo físico ríos de bendiciones. ¿Cómo se atraen esos ríos de bendiciones? Mediante los actos de dar, los actos de compartir. Activamos mundos inmundos, mundos metafísicos, que abren sus portales para derramar sobre nosotros y sobre nuestro entorno ríos de bendiciones. Porque si algo toca el corazón del Eterno, si algo impacta el corazón del Eterno, si algo hace que los mundos superiores sean activados para que respondan a nuestro mundo físico, es mediante los actos de dar o de compartir con los demás. Así que al cierre de este Shabbat, al finalizar
este Shabbat, salgamos de este día sagrado con la visión de que yo debo de edificar mi propio Mishkan mediante los actos de compartir, y que de esa manera atraeré de lo alto, de los mundos de arriba, a mi vida la presencia divina, la Shekinah. Me convertiré en una morada para la presencia divina, atraeré ríos de bendiciones conmigo y con todo y para todos los que están a mi alrededor. Retomo algo ya antes de arrancar con la segunda sesión propiamente. Retomo algo que dijimos anoche con respecto a lo que nos enseñan los cabalistas. Vimos unos ejemplos de cómo, mediante actos de compartir o de hacer el bien, atraemos esa influencia de Gesed o de bondad sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Dicen los cabalistas, en una gran parte de la localidad de Sura, ¿se acuerdan? Se había propagado una grave epidemia. Sin embargo, en el barrio donde vivía el gran erudito Rab, los pobladores no habían sido afectados. ¿Qué creyó la gente? Sí. En un primer momento pensaron que se debía al mérito del gran sabio, pero no. A través de un sueño les revelaron que el milagro que se observaba no era por él, sino que era por aquel vecino que prestaba generosamente el pico y la pala a los demás pobladores. ¿Qué se logró con esto? ¿Qué logró este personaje con esto? Y no parece ser un acto espiritual, ¿verdad? Era lo único que prestaba a sus vecinos necesitados. En Drukhart sucedió algo similar. Se generó un enorme incendio que se propagó por toda la ciudad. Pero en el barrio Rab Una no fue alcanzado por el fuego. ¿Qué creyeron todos? Pensaron que era por su mérito, pero les revelaron a través de un sueño que era por una señora, por supuesto, hija de Israel, que en la víspera del Shabbat calentaba el horno para que vinieran las demás vecinas necesitadas a hornear las halot. ¿Qué tipo de horno? Es que nosotros hoy en las nuevas generaciones, cuando hablamos de hornos, rápido se nos vienen a la cabeza, ¿qué tipo de hornos? Sí, pero estamos hablando de estos hornos de leña, de barro, de ladrillos. ¿Qué hacía esa señora en la víspera del Shabbat? Eso significa que no cualquiera tenía un horno. No cualquiera tenía un horno. Pero la señora, consciente que no todos tenían y que debían de preparar las halot para el Shabbat, ella calentaba el horno en la víspera del día sagrado para dar la oportunidad a todas las demás mujeres, hijas de Israel, para que vinieran a preparar sus halot. ¿Qué se logró con eso? Que el incendio no llegara a ese lugar. A eso se debió que esa zona no fuera afectada por el incendio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todas las personas pueden merecer atraer la energía de lo alto
en caso de necesidad, incluso aquellos que posean pocos méritos. ¿Qué es lo que se requiere, decíamos? Un solo acto. ¿Y qué logramos con un solo acto? Es posible que una sola actitud suya le permita gozar de ese beneficio a la persona y a su entorno. Por eso es que nos dicen los sabios. Teruma describe al tabernáculo en su totalidad. La palabra teruma también significa caridad. ¿Cuál es la palabra hebrea? Una forma de crear nuestro propio templo interno y por lo tanto acceder a ese nivel más elevado de la vasija y su energía es a través de la caridad y de los actos de compartir. Teruma describe el tabernáculo en su totalidad. La palabra teruma significa caridad. Una forma de crear nuestro propio templo interno y por lo tanto acceder a este nivel más elevado de la vasija y su energía es a través de ¿qué? Es a través de la caridad, de los actos de compartir. ¿Qué debemos aprender entonces en esta parashá de la semana? Un Mishkan. El vecino. Sí. ¿Usted cree que hacer el bien solo implica agarrar la billetera y darle $100 a una persona? No. Es parte, sí, pero no es el todo. Hay diferentes maneras de cómo hacer el bien al prójimo. Ahora, uno de los principales ingredientes a la hora de dar, a la hora de compartir, a la hora de hacerse de acá, a la hora de hacer el bien a los demás, uno de los principales ingredientes es que hay que hacer el bien de todo corazón. Sí. Debemos hacerlo de todo corazón. Voluntariamente. Con mucha simja. Con mucha complacencia. Con gran satisfacción. De buena gana. ¿De qué dije? De buena gana. Abrimos la parashá en el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículos 1 y 2. Dice en hebreo y en español. Libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1 y 2. Vayeda ver Adonai el Moshe lemor. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Daber el Bene Israel, veike juli teruma, Metkol ish asher idbenu libo tikehu et terumati. Habla a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda. De todo hombre que disponga a su corazón, tomarán mi ofrenda. ¿De quién es lo que nosotros tenemos? Entonces, ¿de qué nos pide Él que demos? De lo de Él. ¿Sí? Mira, te he dado ahí en depósito tal cosa. Quiero que me des de eso que me tiene guardado ahí.
Sencillo. ¿De quién es todo? Sí, recuerde usted que del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él hay. Entonces, ¿de quién es lo que usted y yo tenemos? Entonces vienen momentos en que el cielo nos dice, mira, de lo que me tienes en resguardo, de lo que te he dado en depósito, de lo que te he dado en custodia, necesito que apartes eso para mí. Y no estamos hablando de dinero necesariamente. El pico y la pala, ¿de quién era? ¿El horno de quién era? Avancemos. Hablemos en esta clase acerca del primer mueble del tabernáculo a edificar. ¿Cuál es el primero? El arca del pacto, el Aron Kodesh. Un mueble, aunque en su literalidad era una pequeña caja, ¿por qué eso era? Una pequeña caja de madera forrada con oro por dentro y por fuera. Que en su interior fueron colocadas las dos tablas del pacto. Que en la parte superior había un propiciatorio, sobre los cuales había dos querubines. Pero en su nivel literal, el arca del pacto era una caja pequeña con varas para poder ser transportada en el desierto sobre los hombros de la familia de los Levim de Kehat. Pero al mismo tiempo, este mueble sagrado es 100% místico, sobrenatural, indescriptible, inconcebible la dimensión espiritual de este mueble, del arca del pacto. Solo les recuerdo, en alguna ocasión para los días del Cohen Gadol Elí, los Pelistín, los filisteos, tomaron el arca del pacto. Ellos creyeron que se la habían robado, que la habían capturado. Que la habían conquistado. Así que la llevaron como un botín de guerra para su país, creyendo que habían derrotado al Elohé Israel. Y metieron el arca del pacto dentro del templo del dios de ellos, Dagón. A la mañana siguiente, cuando abrieron el templo de Dagón, hallaron que este dios filisteo lo hallaron con la cabeza cortada, con los brazos cortados y postrado delante del arca sagrada. La llevaron a una ciudad. En esa ciudad donde llegó el arca del pacto, todos fueron castigados con una peste. La llevaron a otra ciudad, castigados con la peste. A otra ciudad, castigados con otra peste. Cuando dijeron, llevémosla a tal parte, no, dijeron,
Y cuando todo el país de Filistea estaba castigado por la peste, no, dijeron, esto se debe a causa del arca del pacto del Elohim de Israel. Pidieron consejo y dijeron, hay que devolverla. Y hay que pagarle el agravio que le hicimos. Fue devuelta. Por eso decimos, aunque es una caja pequeña de madera borrada con oro y plata, corrijo, con oro, por dentro y por fuera, pero es un mueble 100% místico. Amén, amén. 100% místico. Que ni necesita que la detengan para que no se caiga. Como cuando la llevaban en las carretas, ¿verdad? Y parecía que el arca se iba a caer, y vino uno que se llamaba Usa y quiso detenerla. ¿Qué salió del arca? Sí. Salió una energía súper poderosa que mató a este. Es tan místico este mueble, que ya lo hemos dicho en otros momentos. Había ocasiones que cuando la llevaban los quejatitas, de repente ella los elevaba. Los hacía levitar, flotar en el aire. ¿Qué podemos decir del arca del pacto entonces? ¿Qué era lo que contenía el arca? Dentro del arca fueron colocadas las tablas de la Torá. Después también fueron colocados el maná, una porción de maná de la comida que el Eterno dio a nuestros ancestros en el desierto. El Eterno ordenó en su momento, dijo, aparten una porción de maná o de man para que vuestros descendientes vean que con esto yo alimenté a los hijos de Israel por 40 años en el desierto. Amén, amén. Y también en su momento fue colocada la vara de Aarón que reverdeció. Una vara seca, muerta, que reverdeció, un milagro, e incluso echó flores y almendras. ¿Almendras? Bien. Eso era lo que había en el arca. Pero era todo místico. Totalmente místico. Oiga esto que nos dicen los sabios de la Cábala. Aprendemos de la Gemara que el arca del pacto tenía el mismo tamaño que la puerta del templo sagrado. ¿Oyeron? Por lo tanto, el arca no podía pasar físicamente a través de la puerta. ¿Por qué? Por lo tanto, el arca no podía pasar físicamente a través de la puerta. Pero cuando llegó el momento de que ya el templo está edificado y de introducir el arca del pacto al lugar santísimo en el templo de Salomón, cuando llegó el momento de introducir el arca en el interior, se volvió lo suficientemente pequeña para encajar por la puerta. ¿Qué ocurrió con el arca? En presencia que estamos entonces. Aprendemos de la Gemara que el arca del pacto tenía el mismo tamaño que la puerta del templo sagrado.
Por lo tanto, el arca no podía pasar físicamente a través de la puerta. Pero cuando llegó el momento de introducir el arca en el interior, se volvió lo suficientemente pequeña como para encajar por la puerta. Y así entró. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Doris, ¿qué pasó ahí? ¿Y sabe cuál es el shiur en todo eso? Que para que nosotros podamos conectar con la energía del templo, debemos de para conectar con la energía del templo, debemos de qué, Lorena? Y no agrandarnos. Si tú quieres conectar con la energía del templo, tienes que encogerte, disminuir tu columna izquierda, tu ego, el yo. Por eso es que nos dicen, esto nos enseña que si queremos una conexión con el templo sagrado, necesitamos hacernos más pequeños. El yo desproporcionado dentro de cada uno de nosotros debe de empequeñecerse, minimizarse. Los agrandados no caben, no pueden conectar con la energía del templo. Nosotros leemos de las Nuevas Escrituras, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es la misma enseñanza. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y todo el énfasis de la enseñanza de la Torá, del Zohar, de la Cábala, es precisamente esa. Que nuestro yo, que nuestro ego vaya siendo bajado. Entonces, ¿qué sucedió con el arca a la hora de querer de entrar por la puerta del templo? No cabía, ¿verdad? Pero es que ya todo está diseñado por el Creador para darnos lecciones. No es que se equivocaron, no. No es que echaron malas medidas, no. Ya todo estaba medido por el cielo para darnos a nosotros una lección. No es que a la hora que iban los Kohanim, hijos de Kehat, para querer entrar el arca en el templo sagrado, no cabe. No es que Shlomo, ¿qué pasó? Que le hiciste muy pequeña. No. Ya todo estaba medido. Así que el arca, a la hora de quererla entrar por el templo, como no cabía, se empequeñeció. Entró y volvió otra vez. ¿Cuál es el shiur? Debemos aprender a nosotros a lenguar para poder entrar y que eso sea la búsqueda personal cada día, de buscar esa medida que necesitamos para poder entrar y conectar. Al Eterno le caen mal los orgullosos, ¿verdad? Y a mí también, fíjese.
Al Eterno le caen mal los orgullosos, ¿verdad? Y a usted también. Imagínense, es que eso es ser agrandado, o estar agrandado. 25, 10 y 11. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Yo regreso el 11, porque básicamente hasta ahí vamos a llegar hoy. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Oiga esto. Hemos aprendido que el primer objeto creado en el tabernáculo fue el arca, que estaba cubierta con oro por dentro y por fuera. Este es un secreto para nuestro tabernáculo personal interno. ¿Por qué era necesario utilizar oro en el interior y en el exterior del arca? La lección aquí revela por qué y cómo muchas personas caen en su trabajo espiritual. ¿Por qué? Intentan mostrar lo bueno que son por fuera, pero por dentro no son en realidad lo que parecen ser. ¿Qué les parece? Esa es la enseñanza del por qué el arca debe de estar cubierta de oro por dentro y por fuera. Hemos aprendido que el primer objeto creado en el tabernáculo fue el arca, que estaba cubierta con oro por dentro y por fuera. Este es un secreto para nuestro tabernáculo personal interno. ¿Por qué era necesario utilizar oro en el interior y en el exterior del arca? La lección aquí revela por qué y cómo muchas personas caen en su trabajo espiritual. Intentan mostrar lo bueno que son por fuera, pero por dentro no son en realidad lo que parecen ser. Sin embargo, al final, la verdad sobre el carácter y las motivaciones de una persona siempre salen a la luz. Desarrollar la luz o el oro en el interior es un proceso de transformar la negatividad que nadie ve enterrada en nuestro interior. Oiga esto. Las Escrituras nos advierten mucho sobre el engaño de cuidar solo la apariencia. Amén, amén. Y sí que trata fuertemente la Torah esta área. Es una advertencia que tenemos de no caer en ese engaño, de cuidarnos solamente en nuestra apariencia. Querer ser solo oro por fuera. Cuidar solo la apariencia, es decir, lo externo, lo de encima, la fachada, como que si fuera lo más importante. Este es un engaño religioso que linda con la hipocresía. ¿Cuidarnos de qué solamente? Buscar estar vestidos de oro. ¿Sí?
¿Y cuánto énfasis se le da a veces a lo externo? Oro por fuera, oro por fuera, oro por fuera. Pero no se toca en absoluto la enseñanza del arca, que debe de estar cubierta de oro por dentro y por fuera. Caer en ese engaño religioso de solo cuidarnos de la apariencia, de lo externo, de la fachada, eso es semejante a lo que vemos de la enseñanza del cerdo. El cerdo por fuera le dice a todo el mundo, ¿qué cosa? Yo soy kosher, mírenme las pezuñas. Yo soy kosher. Wow, mírenme, kosher. Por fuera, véanme, kosher. Sagrado, puro. Cumplo las exigencias de la Torá de tener la pezuña hendida. Pero por dentro es un cuche, perdón, un cuche, un cerdo, un marrano, un tunco, ¿un qué? Un chancho. Aunque la fachada que tiene, kosher, sagrada. ¿Perdón? Sí. En el libro del en Melahim Aleph, en el primer libro de los Reyes, tenemos una historia muy interesante. Dice, en aquel tiempo, voy a leer tal como está en español, por supuesto que en hebreo se leen los nombres diferentes. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Este Jeroboam era malvado. Él descarrió las 10 tribus del norte. Él hizo ídolos, becerros de oro, hizo que las 10 tribus tropezaran y se apartaran de la Torá y del Eterno. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, oiga lo que le dijo, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Shilo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Porque ese niño está enfermo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, o sea, el profeta, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Este es un gran profeta. Mas el Eterno había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Y así le responderás, pues cuando ella viniere, va a venir disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, fue entrando la mujer. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Qué cosa. La mujer llegó como, pero ante la presencia del Kadosh de Israel o de los Nevi'im que tienen la Shekinah sobre ellos, el oro por fuera, oro por fuera.
La mujer, para que no la reconocieran, ¿cómo iba Gilma? Y fue entrando por la puerta, ¿qué le dijo el profeta a Lorena? Entra, mujer de Jeroboam, le dijo. ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué finges ser otra? Entonces, eso es es la enseñanza del arca del pacto. Cuidado con querer ser forrados de oro solo por fuera. Debemos de tener oro por dentro. Yeshua toca mucho esta hipocresía también, diciendo de algunos que son ovejas nada más por fuera, oro solo por fuera, pero por dentro lobos rapaces. Lobos rapaces. Y Yeshua habló también fuertemente en contra de esta hipocresía. Dijo alguna vez, sepulcros blanqueados, que la verdad por fuera, pero por dentro, le dijo, sí, está lleno de huesos de muertos. Otra vez, y siempre en palabras de Yeshua, ahora bien, dijo una vez, vosotros los perushim limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Ahora bien, vosotros los perushim limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Eso. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Como que Yeshua perdió el hilo, ¿verdad? Como que está hablando una cosa y de repente perdió el hilo y se metió a hablar de otra cosa, ¿verdad? Como dice el gran sabio, y no menciono su nombre, ¿lo habéis pillado? Sí, el gran sabio, mi respeto. ¿Lo habéis pillado? Dice. ¿Qué entendió? Que les está hablando acerca de limpiar por dentro y no preocuparnos solo por lo externo, sino trabajar en nuestro interior, y les da una clave ahí cuando cambia de tema radicalmente. Les da como una clave de una forma o usar una herramienta para poder limpiarnos, y les habla de dar, que tiene que ver todo con esta separación. Sí, se lo voy a leer de nuevo. Ahora bien, vosotros los fariseos, los prushim, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Qué hace entonces la teruma? ¿Qué hace entonces el acto nuestro de dar, de compartir?
limpia, transforma. Y de repente estamos recubriéndonos con oro por dentro. Por dentro. ¿Qué hace entonces el acto de dar y compartir? Eso es lo que dice Yeshua, y esa es la parasha de hoy. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Qué es ese todo? Por dentro y por fuera. Así que las Escrituras Sagradas nos advierten mucho sobre ese engaño de cuidarnos solo de ¿qué cosa? De lo externo. Por esta razón es que nos dice el versículo 11, hablando del arca del pacto, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Oiga esto, el oro es la luz divina. El oro es su presencia. El oro es la energía de la Torah. El oro es el Zohar, es la Cábala. El oro es la teruma. Son las energías de los mundos superiores que al entrar en nuestras vasijas, ¿qué es lo que hacen? Sí. Al entrar en nuestras vasijas, rompen clipot. Hacen desaparecer en nosotros la oscuridad mediante el proceso de transformar toda nuestra negatividad. La luz divina, cuando entra en nuestro interior, Talmidai, arranca toda la costra espiritual hasta dejar en el interior oro solamente, oro puro. ¿Cómo se edifica entonces el Mishkan? Algunos se han quedado un poco en la luna. ¿Cómo se edifica el Mishkan? ¿Cómo se transforma la negatividad interna? ¿Cómo podemos limpiarnos en nuestro interior, Gilma? Eso no cabe aquí, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa, Doris? ¿Cómo es eso que... Sí. Podríamos decir, como que Yeshua, a saber qué estaba pensando, pero dar limosna, dice, para que también sean limpios por dentro y por fuera. ¿Cómo se edifica el Mishkan? Y oiga, ya casi cierro. Y uno con lo que hemos dicho anoche y hoy temprano, es que con los actos de dar, con los actos de compartir, con la teruma, hacemos bajar, hacemos descender a este tabernáculo la Shekinah, la presencia divina. Somos llenos de luz,
Y por lo mismo, somos bañados de bendiciones nosotros y cubrimos de bendiciones nuestro entorno, mediante los actos de dar y de compartir. Cierro. Dicen los sabios: el arca del pacto contenía las tablas, la manifestación física de la luz que Moshe recibió en el Har Sinai. Durante el tiempo del primero y el segundo templos, el sumo sacerdote una vez al año entraba en el Santo de Santos que albergaba el arca del pacto. El arca contenía todas las respuestas a cualquier pregunta. Todo el conocimiento y la información posible sobre el ayer, el hoy y el mañana. ¿Dónde estaban todas esas respuestas? Si pudiéramos conectar con ese poder, nunca malgastaríamos el tiempo en malas relaciones o en carreras profesionales insatisfactorias. En su lugar sabríamos inmediatamente cuando una persona o situación no es adecuada para nosotros. Aunque el arca del pacto ha desaparecido, hoy en día la luz y la sabiduría del arca está contenida en el Zohar. ¿Cómo conectamos con la energía del arca del pacto entonces? Aunque el arca del pacto ha desaparecido, hoy en día la luz y la sabiduría del arca está contenida en el Zohar. Nuestro compendio de sabiduría es nuestra fuente de luz, y ahí está a disposición de toda la humanidad. La luz del Creador nunca desaparece, solo cambia de lugar. Discutiremos esto presencialmente. Así que Talmidai y Haverai, presenciales y virtuales, nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torah de la Parashá número 19, la Parashá Teruma. Continuaremos Bezrat Hashem a las 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador, discutiendo la Parashá, y la transmisión haremos siempre alrededor de las 15 horas, 30 minutos, 3 de la tarde con 30 minutos aproximadamente. Así que para todos, Shabbat Shalom.